Ignacio Suárez, el fantasma, un gusto estar aquí contigo, muchas gracias por la invitación. No sé qué caro me estén pagando o qué tengan que hacer, pero muy agradecido por el espacio. Nada, al revés. Pues arranquemos. Eres del Estado de México, de Atlacomulco específicamente. No lo digas así, me la van a mentar más. El quinto de 6 hermanos. Tu papá, cuentas en distintas entrevistas que tu papá obtuvo la primera concesión de taxis del municipio. ¿Cómo fue la infancia ahí? ¿Qué es Atlacomulco? ¿Es más allá que el conocido legado de políticos priistas? ¿Cómo fue esta infancia? Te diré que hoy en día, lamentablemente en Atlacomulco, porque está muy estigmatizado, decimos que Atlacomulco es tierra de gobernadores, donde el más bueno lo hicimos obispo y al más burro lo hicimos presidente. Y es un estigma que nos dejó, pero lamentablemente Atlacomulco es mucho más que una bola de bandidos corruptos, como lamentablemente hemos tenido. Atlacomulco es mucho más que políticos. Hay un montón de gente buena, hay un montón de gente que ha aportado a las artes, a la literatura. Hay gente que sirvió de enlace para rescatar a secuestrados en Nicaragua y que Vargas Llosa lo cita en el libro El secuestro. Hay gente de Atlacomulco valiosa. No todos son burros y no todos son bandidos. Así es el embajador Joaquín Mercado Flores. Eras vecino del expresidente Peña Nieto. No digas muchas cosas porque... Sí, la ventaja, afortunadamente, Atlacomulco, soy un sub-60. En aquellos tiempos Atlacomulco, pues yo creo que llegaba a 3,000, 4,000 habitantes y vivíamos prácticamente en el centro, en el callejón de Aldama, en el número 1 vivíamos nosotros y la familia de Enrique Peña vivía en el número 2, ella, él, Ceci, sus 4 hermanos y su padre que se hubiera muerto si hubiera sabido lo que iba a hacer su hijo. El ingeniero Peña era una gente espectacular. Has dicho que tu papá es tu ídolo en distintas ocasiones. ¿Él te enseñó a jugar fútbol o cómo nació tu pasión por este deporte? Mi pasión fue heredada por mi hermano, Juan José. Y por eso también le voy a echar a las Chivas. Se le tocó el campeonísimo, me tocó los más jodidos, siempre nos íbamos casi a segunda, me tocó el Willy Gómez, el Coco Rodríguez, él me hablaba de Sepúlveda, del gran campeonísimo, Chava Reyes, Héctor Hernández, Onofre, y a mí me tocaron los más jodidos. Y mi hermano me inculcó la pasión por las Chivas. ¿Por qué los vio campeones? A mi papá no le gustaba el fútbol, decía que todo estaba arreglado, igual que el box. Era un tipo con una filosofía muy propia, muy sabio. Le gustaba leer muchísimo. Ya le aprendí a leer porque, aunque él nada más tuvo la primaria, leía 1 o 2 periódicos diarios de información general y todo para tener plática de política internacional. Cuando venía su cuñado, hermano de mi madre, que era embajador, y platicaban de temas de política, de las millas náuticas, y me llama mucho la atención la manera que mi padre, siendo taxista, habiendo nada más llegado hasta la primaria, se cultivaba a través del periódico. No eran los tiempos de redes sociales y él tomaba cualquier periódico, leía desde el Matolo, Suicidolo, hasta los editoriales de noticias internacionales. De tu hermano el fútbol, de tu padre la literatura, el periodismo, porque tú fuiste portero. ¿Siempre quisiste ser portero como tu ídolo Nacho Calderón, el cuate Calderón? De hecho me llamo, bueno, no me llamo. Desde que nací hasta el segundo año de primaria tenía 6 nombres. Me llamaba Luis Ignacio, Marco Antonio, Alonso Ildefonso. Por esas cosas que tiene la vida en Atlacomulco. Un papá de mi padre, el registro civil y el juez, y yo creo por hueva. A nadie de mis hermanos nos llevaban a registrar. Como era el que duraba tanto en el registro civil, en un pueblo chiquititito, donde no había dictadura en aquel tiempo, no se manejaba eso, pues decían, ¿qué nombre se le vamos a poner al chamaco? Y siempre nos ponían 2 nombres. Y yo fui el quinto, el segundo varón después de 4 hermanos, y mi madre le anotó, oye, ve a buscar a don Trini, al viejo, que así le apodaban a mi padre,
Y por si se le olvidó, te voy a anotar los nombres compuestos. O me iba a llamar o Luis Ignacio, o Marco Antonio, o Alonso Ildefonso. El policía no fue a buscar a mi papá y llegó con el papelito. Y como era muy común en los pueblitos que se pusieran hasta el calendario, pues 8 años de mi vida me llamé Luis Ignacio, Marco Antonio, Alonso Ildefonso. Y después elegiste Nacho. Y después elegí porque era Nacho Calderón, mi ídolo, me pintaba pantalla, me agarraba las pinturas de mi madre y me hacía las patillas de Nacho Calderón. Y fuera mi gran ídolo de Reyes, yo lo único que pedía era un suéter como el de Nacho Calderón, unos guantes, unas rodilleras, y no había la mercadotecnia de ahora. Mi madre la tejía los suéteres al estilo de Nacho Calderón, y eso recibí de Reyes y era lo más maravilloso del mundo. ¿Y cómo inició tu camino hacia el profesionalismo en el fútbol? Digamos, antes de ser abogado y periodista, jugaste fútbol profesional. ¿Cómo inició este camino? Porque ya la prepa en Atlacomulco en aquel tiempo no había preparatoria, había que, si querías seguir estudiando, tenías que irte a Toluca. Y en Toluca, un amigo de mi hermano dijo, pues, oye, tu hermano no juega tan mal, está flaco, ñango, pero juega bien, juega bien, ¿por qué no se va a probar? A las fuerzas básicas del Toluca estaba don Roberto Matosas. Ahí estuvimos en fuerzas básicas, lo que era sub-17, lo que es después sub-20, que era un equipo especial, y reserva profesional, que era a la par del primer equipo. No había tanto rollo como ahorita, tantas subs, era reserva profesional y Toluca. Después me imagino que no fui tan bueno, y además el Chato Ferreira nunca se lesionaba, se quedaba ahí. Entonces, cuando el señor Roberto Matosas se va a Monterrey, ahí toma el Monterrey por ahí, casi 84, 85, estoy hablando de la prehistoria. Dije, bueno, pues me voy a Monterrey. Y fui a Monterrey. Ahí estuve 8 meses jugando en los Rayados, en el Cerrito, junto a Héctor Becerra, el Jalapa Ortega, Goyo Cortés, el Abuelo Cruz. Después estuve en Zacatepec 1 año y nos fuimos al descenso, y ahí acabó mi aventura. Dije, no, esto de fútbol no deja, casi nos apedrean el día que ascendimos ahí, cuando descendimos frente a Morelia o Necaxa, no me acuerdo. Y ahí acabó mi aventura. Dije, es más fácil criticarlo que jugarlo. Pero a la par estudiaste Derecho. Sí, estudié como en 3 escuelas, sí, pero es que a final de cuentas era la carrera de Derecho la que más se te facilitaba en aquel momento para poder estudiar algo profesional. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo estudiabas prácticamente, eras autodidacta, ibas de las 7 de la mañana a las 11, porque todos los maestros eran abogados, todos litigaban, y nada más tenías 4 horas y te dejaban mucho para estudiar en tu casa. Entonces, prácticamente eres autodidacta, y por eso escogí la carrera de Derecho. Y después de estar en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Universidad Regiomontana, en la Universidad de Morelos, dije, no, ya la voy a terminar. Y la terminé, y luego me di cuenta que aunque me gustaba la abogacía, no sabía cobrar, y dije, no, esto no es para mí. En ese sentido, justo sales del fútbol, comienzas a trabajar como gerente de crédito en una empresa del Estado de México, y ahí te encuentras a un amigo de la prepa, esto lo has contado, y te invita a un programa de deporte los fines de semana, y luego a un concurso. Cuéntanos ¿cómo fue ese tránsito? Pues? Pero fue muy rápido, la verdad, muy, muy rápido, porque yo en la prepa, en Atlacomulco, además nosotros teníamos una discoteca, no una discoteca de que te ibas al antro, no, discoteca de vender discos, de acetato, de 45, de los sencillos, y entonces a un lado estaba el de los periódicos. Entonces, a final de cuentas, nosotros le poníamos la música y él me prestaba los periódicos. Entonces, me chutaba todos los periódicos, Sabios Prover, El Esto, el Ovaciones, que eran la Biblia en aquel momento, el Ovaciones, el Heraldo, y leía mucho. Y entonces, como en la prepa se me quedó ese hábito, siempre compré periódico, no por querer ser periodista, sino porque me gustaba leer, me gustaba mucho leer y leer de deportes. Y este amigo que tenía era más vago que un recuerdo. Se bebía hasta el agua de las macetas. Y entonces, de repente, después de mucho tiempo, me lo encuentro y me dice, no era el fantasma, oye, Nacho, ¿por qué no me ayudas? ¿Dónde estás? No, pues tengo un programa de deportes en el Estado de México de 8 a 9, y a ti te gustan mucho los deportes. Digo, pues, pero tú no sabías nada de deportes. No, pero tengo el programa, soy el productor. Okay. Y de ahí, y entonces, bueno, pues te voy a ayudar los domingos. Sí, no tiene nada que hacer los domingos. Y en lugar de quedarme a echar cheves con los amigos después del fútbol del domingo, me voy a ir el domingo a ver de qué se trata la tele. Y ahí cuando
empecé, empecé a ver cómo se hacía la tele. Me gustó, me fascinó. Es cuando dices, híjole, esto me gusta y me gusta mucho. A la segunda semana o la tercera semana de que ya medio había aprendido, me dijeron, escríbete un guión y son cuatro renglones donde pongas el qué, cómo y por qué. Y me cuenta la historia y cada 4 renglones son 15 segundos o 20 segundos. Cuando medio aprendí. Además escribía así de dedito. Al productor, que era productor, guionista, prácticamente todo, se le ocurrió irse de jarra y digo, hoy te encargo para el programa. Entonces imagínate haciendo un guión para Félix García, para Noel Cárdenas. Félix García salía en 24 horas, Noel Cárdenas era uno de los narradores, si no estelar de Televisa, pues con una trayectoria importante, y tenía que yo redactar algo que no tenía ni idea, pero me encantó. Y pues no fui tan malo. La prueba es que aquí estoy. 2 meses después se hizo un concurso entre las televisoras estatales, porque Televisión Mexicana era estatal, para ver quién se iba a la redacción para el Mundial de 1990. Un año antes, y bueno, pues tú escribes, haces tu reportaje, me lo edité, aprendí, hasta eso se me facilitó. Es algo que encontré y dije, esto es lo que quiero hacer. Y bueno, pues lo mandas como se mandan muchas cosas, y de repente dicen, si ganaste, te tienes que presentar. Y vine en cosas interminables, en lo que era Imevisión, ni te pelaban. José Ramón, ir a ver a José Ramón nunca te pelaba. Entonces digo, ¿de qué me voy a mantener? Ya estaba yo, en aquel momento ya estaba casado, tenía creo que 2 de mis hijos, y digo, ¿de qué me voy a mantener de esto, no? Entonces empecé a buscar trabajo en el periódico, a la par del que trabajaba los fines de semana haciendo guiones y redactando noticias X en Imevisión. Y conseguí el Heraldo, luego del Heraldo al Financiero, y ahí fue creciendo el Financiero. Me hicieron editor de deportes, no sabía qué era lo que era el editor de deportes, y al año y medio en el Financiero puedo ir al Mundial de Italia. En el Mundial de Italia, 2 meses antes, entrevisté para un semanario que teníamos en el Financiero que se llamaba Mito Deportivo a Raúl Orbañanos. Y le hice 50 preguntas, le digo 50 preguntas. Y como le pregunté y no anoté nada, sino le preguntaba, no tenía para una grabadora. Entonces se reía. Raúl pensaba que lo estaba choreando, lo conocía. Ya. Se las hice, no anoté nada. A la semana le entregué la revista con las preguntas y dijo, ay, no tenía la grabadora. Y dice, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Después, pues lo platicamos, se fue al Mundial. Ahí en el Mundial me tocó vivir cosas maravillosas. Acredité a José Ramón porque jamás lo desacreditaron. Y ahí conocí a Rafa Puente, a Raúl. Saliendo de ahí se hizo, y ellos tuvieron la idea de, ya no voy a hacer programa con Albert, vamos a hacer un programa diferente, vamos a hacer una cadena de radio deportiva, vente conmigo. Y bueno, pues, después me duré mucho tiempo con Raúl, al que le estoy eternamente agradecido. ¿Qué tan grande, desde alguien que estuvo adentro, qué tan grande es el poder de los medios en el fútbol mexicano? Enorme. Enorme, porque son los que manejan el negocio y el dinero. Y en este país y en todos los negocios, quien tiene el dinero manda. ¿Por qué? Porque puede ser el que te compre tu producto. Si no tienes un producto que es buenísimo, pero no tienes quien te lo compre, no sirve. Y el que tiene el dinero generalmente manda. Y las televisoras, sobre todo en la primera época que me tocó estar, mandaban evidentemente. Controlaban el negocio. El fútbol era su gran negocio, la selección era su gran negocio y lo sigue siendo. ¿Quién da el dinero para que todos los que vemos la televisión o los que nos escuchan en la radio? Son ellos, los de los medios. Ellos en aquel momento te apagaban o te bajaban el volumen. Y sigue pasando.
Con menos, porque ya tienes redes sociales, ya tienes Twitter, ya tienes Instagram, ya tienes Facebook, que es la gran medición o la gran prostitución del mundo actual de los jóvenes. ¿Percibes entonces una libertad de prensa distinta en el deporte? Más que libertad, se está cayendo en el libertinaje. Tienen una gran herramienta que nosotros hubiéramos matado por tener. Tienen espacios que nadie te va a coartar. Ahora es muy difícil que alguien diga, a ver, quiero que por favor me saques a Huerta y que ya no trabaje para Proceso, como le hicieron a Héctor Huerta varias veces. No, pero no, porque tiene contrato un año. ¿Cuánto le pagas? 3,000 pesos, te doy los 30,000 pesos. Y le seguían pagando a Héctor Huerta, pero no podía publicar. Y así le hicieron a varios. Y si no aparecías, ¿qué hacías? El reportero se pierde. Si tú no ves al periodista, dices, algo le pasó. Y ni siquiera le decían, sí te vetaron, sí te compraron. Nadie, ningún. El Chapo Guzmán dice que es agricultor. Ningún delincuente confiesa su crimen y en aquel momento te apagaba la luz. Si tú te dedicabas nada más a vivir de los medios, dependías del medio. Aunque decías, no, esto es contra la ética, no puede ser. ¿De qué ibas a vivir? ¿Te tocó en Televisa algún caso así? En Televisa, en Azteca, en Cablevisión, en muchos lados. A la gente no le gusta oír sus verdades. A la gente no le es cómodo a alguien que esté señalando y justificando. Cuando les aplaudes, dices, algo hicieron bien, porque también se hacen cosas muy bien. No te lo agradecen, es normal. Pero les das un cate, no te hablan. Estamos en un tiempo muy complicado para el periodismo y para la sociedad. La sociedad y los jóvenes no les importa la verdad, compran su verdad. Y la verdad no tiene ni colores, la verdad es la verdad, nos guste a veces o a veces no nos guste. La verdad está ahí y es intangible. Hoy con las redes sociales, si alguien escribe algo con lo que tú no estás de acuerdo, ese cabrón es un vendido, ese es un chayotero. Y entonces te vas a buscar tu verdad con el que sí escribe como tú piensas. No necesariamente es porque te tenga la verdad, sino porque escribe lo más parecido a lo que tú piensas. Y entonces la verdad se empieza prostituyendo porque cada quien toma su verdad. Y las redes sociales es una gran bendición y una gran maldición del siglo XXI. En tu Twitter tienes esta frase: el periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. ¿En tus años de carrera te han presionado? ¿Te han intentado seducir? Si te dijeran que no, pues sería mentir. Muchas veces. A la buena y por la mala. Uno de los reportajes que más me dolió fue un reportaje que trabajamos durante casi 5 meses con Miguel Gurbitz, con Javier Rojas. Empecé yo el Departamento de Investigaciones Especiales de Televisa antes de los de noticieros. Había un Departamento de Investigaciones Especiales de Deportes y ese me tocó el honor de yo presidirlo y pelearme porque se hiciera. Me tardé 4 meses y medio en hacer 5 entregas de lo que venía de Vergara, de cómo iba a comprar el club, si sus finanzas eran buenas y no, cómo planeaba comprarlo de Saliva, como finalmente sucedió, que con los derechos que iba a pedirle a Televisa, iba a pagar las acciones del Club Deportivo Sur, porque la mayoría de ellos eran campeonísimos, pero eran campeonísimos pobres, que vivían en departamentos del Infonavit, que eran muy pobres, que 2 millones, 2,5 millones que les ofreció en primera instancia, era una fortuna, era poder terminar finalmente bien sus vidas. Y de eso, de un esquema legal, se apoderó de Chivas. Con las buenas cosas que hizo y con las malas, pero cuando yo hice esa entrega, que me tardé 5 meses yendo a Guadalajara y viniendo y recortando, investigando,
Cuando se las entregué a Pérez Stoifer y yo estaba feliz porque iba a ser una serie de alto impacto, me dijo Javier Alarcón, no, es que como que le falta sustento. ¿Le falta sustento de qué? Yo no estoy diciendo nada, tengo testigos, tengo documentos, no estoy afirmando. No, le falta algo, me dijo. Lo que no le faltó fue madre, porque 6 meses después, en Guadalajara, Héctor Huerta, Alberto de la Torre, me dijeron, ya vimos tu reportaje. ¿Cuál reportaje? El de Chivas. Y Chivas firmó el contrato con Vergara, de televisión. Los reportajes nunca salieron, pero Chivas sí firmó con Vergara. Te volteo la pregunta. En tus años de carrera, ¿tú has presionado, has seducido por sacar fuentes, por sacar información? Sí. En esto, la información no la vas a comprar en internet. La información tienes que a veces ser audaz, a veces hasta mentir por buscar sacar una información. El que diga, voy a entrevistar a quien quieres, al promotor que quieras. Y tú crees que me va a decir, sí, por aquel me gané $100,000, por aquel repartí. No, nadie te va a decir eso. A menos de que esté muriendo y tenga un karma y te lo quiera contar. Pero no, a veces tienes que presionar. Y dices, oye, ¿sabes qué? Si tú me dices lo que pasó acá, yo no cuento esta cosa. Sí, porque es parte de, ¿qué das a cambio? Es parte del periodismo. Ve lo que sucede en Watergate, ve las grandes películas, la de la formación de Washington Post. Es una lucha de poderes. El periodista, de repente, cuando investigas, estás muy solo. Estás a expensas de nada. En el periodismo que yo crecí no se compraba información y fotografías. Tenía que convencerte a ti de que me la tenías que dar, que yo te iba a proteger, que a cambio de eso que te iba a dar inmunidad. A lo mejor si tú habías hecho algo ahí que a mí no me interesaba mucho, de eso no lo iba a tocar. Pero yo quería esta información. Y es parte de... El que diga, no, pues entonces me dedicaría a hacer boletines de prensa y que me dijeran lo que el directivo quiere decirme. El periodismo es audacia. A veces tienes que presionar. Sí, evidentemente. ¿Te arrepientes de algo de esto? A estas alturas del partido, ya cuando uno es sub-60, la verdad, estás muy conforme con lo que hiciste, hasta con los errores que cometiste. Cometí muchos errores, como los cometen todos los seres humanos, pero quizá esos errores me sirvieron para aprender en muchos sentidos de la vida. No me arrepiento porque aprendí de ellos, algunos de manera dolorosa en la vida personal. A lo mejor me costaron relaciones familiares, a lo mejor relaciones personales, pero al final de cuentas aprendes. A este sub-60 dirías, ¿qué le cambiaría de todo lo que hice? A lo mejor quitarle hielos a las cubas que me tomé. ¿Pensaste en algún momento renunciar al periodismo? Sí, cuando te apasiona esto y las cosas no te salen como deberían ser, cuando a mí no me dejaron publicar a ciertas cosas, bueno, ¿de qué va a servir que investigue? ¿Cómo le digo a esa gente que confió en mí, a la que estoy persiguiendo 3 meses, al que entrevisté al papá, al hijo, al tío, al directivo? ¿Cómo le digo que no va a salir su reportaje? ¿Cómo le vuelvo la cara? Eso me hizo muchas veces pensar que a lo mejor estaba en el lugar equivocado. Entiendo que quizá no haya respuesta, pero ¿cómo conseguir y cultivar tantas fuentes de información? Difícil. La gente tiene que confiar en ti, aunque le hayas criticado. A final de cuentas, cuando respeto mucho el periodismo de trascendidos, aquellos que es el francotirador, Zancadilla, X, que no dan la cara, que no dan el nombre, es un seudónimo. Lo respeto, es un género que a mí en lo personal no me gusta, pero lo respeto. Para cultivar eso que me preguntas, se necesita dar la cara. Necesito poder haberte mentado la madre, si tú me dices, si lo quieres decir así,
pero verte a los ojos sin esconderme y decir lo que dije es cierto. Y la gente se va a enojar y se va a enfadar, te la va a mentar. Pero cuando le ves a los ojos y no le oíste, no pasas escondidito para que no me vea porque, puta, le publiqué algo muy severo. Al final del camino, cuando se enfrían las cosas, la gente ya comes con ella y dice, lo que me gusta es que me diste la cara y que no te escondiste. Y eso se va pasando a veces de boca en boca. Y eso me ha permitido tener fuentes confiables que, aunque no seamos amigos, no me traicionen. ¿Por qué fantasma? ¿Por qué? ¿De dónde viene ese apodo? Lo peor es que yo solito me lo puse y era lo que yo no quería que sucediera. Después del Mundial, cuando empiezo a trabajar con Raúl en Radio Esportiva 690, me dice, pues vas a tener tu propio espacio y te voy a dar 2 minutos diarios en el reporte de lunes a viernes. Entonces un día me haces un reportaje de béisbol, otro de fútbol, otro una entrevista, escoge los tópicos y siempre me presentas algo de 2 minutos. Los 2 minutos. Y siempre tenía problemas con Raúl porque el tiempo, no, son 3 minutos, hoy tú hablaste con 57. Y dentro de eso, en aquel momento, estoy hablando del 91, no había tantos programas de radio, había 2 programas de radio, el de Raúl Urbañanos, José Ramón no tenía, el del ingeniero La Madrid, a lo mejor había 2 o 3 cuando mucho. Y entonces me tocaba todavía ir a cancha, a preguntarle al futbolista, no había ruedas de prensa, tenías tú que ir y preguntar y que te dieran su teléfono. Y entonces los viernes dije, pues ¿qué haré los viernes? El viernes es como de choche, para echar desmadre, porque no tenía algo diferente. Entonces, como yo teníamos a una discoteca que te conté, entonces ahí había Chaffy Kelly, que eran unos albureros, sacaban discos, y donde recreaban historias con música, la película de Tiburón, y contaban la historia de Tiburón, pero con canciones. Y entonces dije, pues esto que hacen lo voy a aplicar para contar historias del fútbol. Y entonces la primera que se me ocurrió, pues dije, me voy a contar con esas canciones la historia de la semana. Y me acuerdo que fue después del partido ante el Bari, cuando salió positivo Maradona de doping. Y entonces dije, ya sé cómo lo voy a hacer. Entonces dije, pero cuando realicé la historia, dije, no, si lo firmo como Nacho Suárez, como esto tiene un poquito de sarcasmo y mucho de humor, el día que yo haga cosas serias, que me gustaba el periodismo de investigación, dije, nadie me va a creer. ¿Cómo? Entonces, mejor esa historia le voy a poner que me doblen la voz y que sea el reportero fantasma para que nadie sepa quién es. Entonces, por ejemplo, empecé la historia diciendo, después del partido le voy a contar la verdadera historia de lo que sucedió en el partido ante el Bari. Después de ser sometido al antidoping, Maradona se fue al vestidor. Los doctores salieron y a coro decían. Y entró la canción de Coco Loco, Coco Loco. Maradona tuvo que ir a la Argentina y su público lo recibió diciendo, el hierberito llegó. Y entonces pues era un sketch, un editorial que a la gente le gustaba mucho. Y el reportero fantasma pronto volverá a la carga con otra historia increíble. Entonces yo cuando llegaba a entrevistar a gente de Pumas, de América, los futbolistas oían mucho los programas de deportes porque pues no había muchos. Y entonces te decían, oye, tú eres del programa de Romañola, ¿quién es el fantasma? Pues el fantasma soy yo. Pues porque estás chavito y dices, pues te sientes orgulloso. Y lo que no quería, tú eres el fantasma, entonces el fantasma. Y a la fecha para hablarle a alguno, oye, pero es que te hablé a tu oficina y no me contestaste. No, mi secretario no. ¿Cómo no? Pues que dijiste Ignacio Suárez, nadie sabe quién es Ignacio Suárez, y el fantasma. Y de hecho, ¿qué pasó, fantasma? Hay gente que en invitaciones, de repente le cuesta trabajo mi nombre y me pone Don Fantasma o cosas así. ¿Qué le diría el Ignacio Suárez de hoy, el fantasma de hoy, al Ignacio que está por preparar su reportaje para el concurso de Imevisión, el que va empezando? ¿Qué le diría? Que se atreviera otra vez, que fuera irrelevante, que no pensara
¿Qué iba a pasar? Que escribiera, como dijo don Armando Sáenz, escribe lo que a ti te gustaría oír. ¿Qué le diría el Ignacio de niño que sueña con ser futbolista al periodista de hoy? Que fue mucho más fácil criticarlo que jugarlo, pero que te divertiste mucho en las canchas. ¿Cómo quiere ser recordado Ignacio Suárez? ¿Qué legado quiere dejar el fantasma? El legado que me dejó mi padre. Buen padre. Buen amigo. Alguien leal. ¿Lo ha sido? La mayoría de las veces. Las que me equivoqué, me arrepiento. ¿Alguno en especial? No, porque son cosas superadas. A final de cuentas, en la vida te equivocas con las personas, te equivocas con tu familia, renuncias a muchas cosas por el trabajo. Y después dices, puta madre, hubiera cambiado todo el trabajo por haber estado ahí en ese momento con gente de tu familia. Y te acuerdas cuando las pierdes, cuando ya no puedes echar atrás el cassette. Tienes muchas medallas, pero perdiste mucho tiempo con los que tú querías. Y ahora lo pides cuando están allá arriba. Haciendo un giro y centrándonos en el fútbol mexicano, ya contaste esto de Chivas, pero ¿qué es lo peor que te ha tocado ver? O sea, estamos sentados con un tipo que ha visto fútbol, la consolidación del fútbol mexicano como industria. ¿Qué es lo peor que te ha tocado ver? Es que lo que me ha tocado ver y que lo sigues viendo lamentablemente es la traición. Mucha gente de las que se da golpes de pecho y la que acusa a todos los demás. De repente, cuando vas descubriendo la historia, tienes acceso a información, a conversaciones, te das cuenta que esos golpes de pecho eran los más falsos del mundo. Que quien acusó a quien acusaban, que a lo mejor fue muy malo, no era tan malo comparado. Hay mucha traición en este medio, mucha. ¿Y qué le hace falta al fútbol mexicano para consolidarse? ¿O le estorba algo? Para consolidarse, ser leales, ir en un mismo camino, como al mexicano, como al país. Los mexicanos, no nada más en el fútbol, vamos por lo que nos conviene a nosotros. Y primero vamos a ser nosotros y después los demás. Al fútbol le pasa eso. Al fútbol el dueño que le va muy bien quiere que le vaya a él muy bien. Y si tiene que pasar por encima del otro y quitarle jugadores y venderle los que ya no le sirven, lo va a hacer. Porque no lo ven como una industria global, lo ven como un esfuerzo individual de cada equipo. ¿La selección también peca de esto? La selección es cuestión de calidad, pasa por muchas cosas. El fútbol no es tan sencillo, no nada más decir vamos a desarrollar fuerzas básicas, vamos a tener buenas... Creo que el fútbol mexicano ha avanzado y ha avanzado mucho. Lo que pasa es que estamos todavía a gran distancia de las enormes potencias. ¿Algún día podemos ser campeones del mundo? Sí, algún día también Grecia fue campeón de la Eurocopa y no fue la mejor selección del mundo, ni el fútbol griego ha sido el mejor del mundo. Son accidentes. Y México ha tenido accidentes que le han permitido estar cerca, pero que le han dado la oportunidad de no atreverse, de estar en esa zona de confort. No, hombre, ya nos acercamos, ya le ganamos a Argentina, ya le ganamos a Brasil, ya ganamos una sub-17. Ya estamos en la final de una sub-17. Pero no son esfuerzos continuados, no es nuestra realidad. Al mexicano, como en las redes sociales, les gusta oír su verdad, lo que a ellos les conviene, no la realidad. ¿De qué nos sirve ser
el número 5 en la lista de la FIFA si en realidad somos la 25? No, pero estamos en el lugar 5, estamos en el lugar 8. ¿De qué nos sirve? Es un poquito lo que sucede con la selección. Sí, a lo mejor vamos a llegar al 5.º partido, pero vamos a estar en ese top de selecciones, aún estando en el 5.º, en el 6.º partido. México, pudiendo ser campeón del mundo, llegando a semifinales, ¿va a ser el mejor fútbol del mundo por ser campeón de una Copa del Mundo? No, va a ser campeón, a lo mejor por accidente, porque nos falta mucho ser autocríticos, saber en dónde estamos realmente. Pero como es un negocio, por ni modo que digas que tu negocio está no, mis tortas están bien picosas, la carne es de ayer, no. Tienes que vender tu torta como si fuera de caviar y son las mejores del mundo, no es el pan de ayer. Así le pasa al fútbol mexicano. Te venden y dices, bueno, ¿te acuerdas las veces que a mí me tocó y que me ha tocado estar transmitiendo un partido México contra Bermudas? Dices, puta madre, ¿qué carajos digo? Digo, ¿estás ahí? Porque tienes que trabajar. Y ves que hacen promocionales y comerciales y vean México-Bermuda. De verdad, como periodista le sufres, porque ahí te mandaron. Y tienes que decir, no, va a ser interesante para el equipo de Martino ver estos jóvenes. Y tienes que decir una serie de sandeces. Afortunadamente ahora ya no lo hago. Y me da la libertad de decir en el radio, no voy a hablar del México-Bermudas. Hablo de algún entrenamiento, de lo que sea. Qué fuerte que digas accidentes, eso me parece brutal. Pues es un accidente, a final de cuentas son accidentes. A nivel juvenil a lo mejor no son accidentes, porque es un nivel competitivo donde no están desarrollados y el jugador todavía no está contaminado. El jugador joven no gana mucha lana, no tiene el gran coche. Entonces, y los chavitos de Brasil o los de Alemania, pues son güeritos, son unos más petitos, pero están en las mismas condiciones. Nadie gana más que nadie, que los otros están parejos. Tienen los mismos sueños y los mismos, no están tan contaminados. La bronca es después de ganar, porque ya te entrevisté, ya saliste en las fotos, ya la chavita que no te pelaba ya te mandó su foto, ya te mandó su pack. Eso, ahí empieza el problema. ¿Es trabajo de los medios entonces iniciar la crítica? En vez de aplaudir, dejar de aplaudir y... No, pero también es... todo va en conjunto, no es nada más tampoco criticar todo, porque tampoco puedes pasarte la vida criticando y diciendo que todo está mal. Pero tiene que también haber sentido de autocrítica de los mismos futbolistas, de los mismos directivos. El futbolista se victimiza, dice, no, pinches directivos son ojetes, no pagan, son corruptos, no me dejaron ir de un equipo a otro. Sí. Y cuando se trata de ser solidarios, ni se aparece, ni dan la cara, porque esos cobran bien. Pero es bien bonito dar declaraciones y victimizarse. Y entonces sí, te llaman por teléfono y te dicen, oye, fantasma, sí sabes que este pinche directivo no me pagó, y sí sabes que este güey hace dobles contratos. Y cuando le dices, oye, que ayer te fuiste de juerga y lo jugaste, no mames, pinche prensa vendida, o sea, ¿es así? ¿Crees que esta falta de solidaridad se demuestra sobre todo en este problema, por ejemplo, de Veracruz y lo que pasó con Tigres? Sí, por supuesto. ¿Dirías eso es un síntoma? Por supuesto. Los jugadores, ¿qué puede hacer el sindicato o la asociación de futbolistas si entre ellos no se ayudan? Si entre ellos no se cuidan. ¿Qué? ¿Que el Veracruz no cobraba? ¿Qué? Les valió madre a todos. No pararon. Los árbitros, en la camada más mala del arbitraje, de la que yo tengo memoria, tuvieron un par de huevitos bien puestos y pararon la liga y la pusieron de rodillas. Árbitros. Las grandes estrellas, ya paramos un minuto. Ya. Eso, la falta de solidaridad entre los jugadores es brutal. Y se victimizan todos. Pero son muy poco solidarios, son muy ojetes entre ellos. Se traicionan, volvemos al punto de la Por supuesto que se traicionan. En esta semana, un chico que jugaba en el ascenso pidió ayuda porque no tenía para pagar la operación de su hijo. Y pidió ayuda a los medios para que, a ver si se apoyaba económicamente. De repente, dices, bueno, pues debe ser una cantidad importante. Era un jugador, sin ser una figura, era un jugador que tenía, no sé, 10 años, 8 años en el ascenso.
con sueldos de 30,000 pesos, 35,000 pesos, cuando menos. Que dices, no es poquito, porque un profesor, un ingeniero sale cobrando 10,000 pesos o menos. Y dices, bueno, oye, ¿de cuánto es para saber si podamos hacer algo? La cuenta era de 57,000 pesos. No era algo para espantar. A final de cuentas, todos esos jugadores, la asociación, no, es que no están los estatutos a ayudar. Es que yo no me enteré. No, se quedaron a su suerte y al ratito va a aparecer otro que va a tener que pedir ayuda de la sociedad, caridad, para que lo ayudemos porque está en una etapa de desgracia. Y los jugadores, mientras que hicieron, se juntan, piden sus derechos, ni siquiera exigen que estén registrados en el IMSS. Ya no olvídate de gastos médicos mayores, los ricos, pues los que ganan un montón, no hay problema, pero ni siquiera piden sus derechos. Y dicen, sí, pinche directivo, ojete, que no nos metió el IMSS. Tú también eres responsable por no exigir que por lo menos te pongan en el IMSS. La gente del Veracruz que dice, nada más nos quieren pagar los ojetes, el pinche, el sueldo federativo. ¿Y el seguro social? Tu contrato dice que tú vas a pagarlo. No, pero pues ¿cómo voy a pagar yo? Pues eso es parte de la responsabilidad del dueño. No, el jugador se victimiza cuando le conviene. Que le hace falta autocrítica y le hace falta dejar de traicionarse. Porque son bonitos para hablar, pero muy malos para comprometerse. ¿Siempre ha sido así? ¿O ¿Sí? Siempre? Siempre. Ahora con más dinero, ahora ganando más. Has trabajado como periodista en 12 mundiales, estábamos contando. Sí, no, o sea, yo pensé que eran como 11. ¿Cuál ha sido tu favorito? Yo creo que el primero, ¿no? Porque todo es nuevo, porque todo es una experiencia alucinante, porque me tocó aprender de don Fernando Marcos, porque tuve que ser extremadamente audaz y decir esas mentiras piadosas de las que no te arrepientes. Cuando acredité a José Ramón Fernández, que no lo habían desacreditado, pero dijo, no, me desacreditaron y no voy al Mundial de Italia junto con Carlos Albert. Iba por el Financiero. Y entonces dije, bueno, pues voy a trabajar con Imevisión, pues, ayudándole en la redacción pues, en las noches. Quiero ver dónde está el IBC, dónde están todas las televisoras. Y fui a donde estaba Imevisión y eran 2 cuartitos de 8x8, de 4x4, donde iban a estar donde se editaba y el estudio. Y luego fui a donde estaba Televisa. Televisa era 900 metros cuadrados, había fax tirado por todos lados. Y en uno de esos fax que veo, por metiche, la suerte también, porque tiene que ver mucho la suerte, veo una carta fechada, pues era del fax de Televisa, pidiéndole a Mauri Daumas, que es el vicepresidente de la OTI, que no se le otorgara la acreditación a José Ramón Fernández. Y entonces dije, mira, esto está interesante. La corté y pues no te daba tiempo de sacarle copias. Y los ingenieros, ¿qué pasó, ingeniero? ¿Cómo estás? Me la guardé, se la mandé a José Ramón, dije, oye, pasa esto. Dijo, qué bien, fantasma. No era fantasma todavía, pero... Y dijo, bueno, pues como no iban a transmitir, porque sí tenían los derechos, pero no iban a poder comercializar nada. Dijo, no, pues, estoy desacreditado. Y yo pensé que sí estaba desacreditado. Dijo, voy a preguntarle a Mauri Daumas, de la OTI, pues, ¿por qué desacreditaron a José Ramón Fernández? Entonces me puse una grabadora en el saco y dije, si voy como mexicano, y como faltaban todavía como 15 días para que iniciara la Copa del Mundo, sabíamos muy poquitos. Y en la oficina de la OTI, pues, quiero hablar con Mauri Daumas, una entrevista, pues, como no había mucha prensa, pues no. Entonces le empecé a decir qué hacía la OTI, me dijo que ellos
no otorgaban las acreditaciones. Oiga, pero ustedes acreditaron a José Ramón Fernández. No, nosotros no podemos acreditar a José Ramón Fernández. Lo que usted me está diciendo es una falacia. Pero para llegar a ellos, le dije a un periodista costarricense, oye, ¿me prestas vamos a intercambiar acreditaciones para que no vea que es mexicano? Nada más se veía la banderota, en aquel tiempo eran las fotos nítidas, que sabes, si estás feo, sales feo. En aquel tiempo, Costa Rica. ¿Y usted si es costarricense? ¿Por qué me está preguntando de José Ramón Fernández? Porque me interesa, porque usted lo desacreditaron. Digo, no está desacreditado. Y así, quiero, esa es una trampa. A ver, quítenle la acreditación. Dije, no, pues te tengo grabado. No, es que total, sí, es un río, me escapé, me salí de ahí. Y a partir de ahí no desacreditaron a José Ramón, porque te haces cuatito con botellitas de tequila que llevé de ahí, pues, con los que sacaron las fotos. Oye, ¿y qué crees? Que estará mi jefe no pudo venir porque el apéndice y lo operaron, pero pues quiero darle de regalo la acreditación. Pero ¿y la foto? No, pues no tiene foto, pero le vamos a poner una cartulina. Le puse ahí para el protagonista que nunca llegó por no ir a América, ya ves lo que te pasó. Y lo pusimos ahí donde saca la fotito. Y me dieron la acreditación. José Ramón Fernández Álvarez, team leader. Y me dijeron, hijo, no nos salió bien, ¿me sacas otra? Sí. Cuando vine, le regalé una a José Ramón y otra me quedé yo. Y ahí estaba Rafa Puente, Francisco Javier González, Toño Moreno, se morían de risa. Pude haber terminado en los Carabinieri o en algún lado, pero las cosas me salieron bien. Ese mundial fue un parteaguas en mi carrera. La grabadora la llevaste siempre. Sí. Si no, no te iban a creer. 2 últimas preguntas, Fantasma. ¿Qué es una rabona en el periodismo deportivo? Para mí una rabona es un reportaje bien trabajado, con credibilidad, con fuentes y un lujo del cual el periodismo de hoy en día carece. Fantasma, ¿nos haces tu once ideal de periodistas? Pero en base a qué, a la importancia. Yo creo que a los que te acompañaron en tu carrera, los que fueron importantes para ti, tu once ideal. O como, digamos, puede ser una mezcla. Yo diría que en mi once ideal sería Orbañanos y 10 más. Ah, sí. ¿Por qué? Porque si él no hubiera confiado como confió en mí para decirme este güey loco que me entrevistó en la radio y que no tenía ni grabadora y me hizo entrevista y vente al radio, vente a trabajar conmigo, vente a la televisión, que me aguantó borracheras y que me aguantó muchas cosas y que decía frénate, porque no es el estilo que le guste a Raúl mi periodismo, pero que me dijo, no es el momento, hay que llevarlo. Entonces voy a poner de portero a Raúl, a don Fernando Marcos, de central, a don Fernando Marcos, a Armando Sáenz, porque fueron mi defensa de las bases del periodismo, de qué, sobre todo, qué no tenía que hacer. Luego de ahí, al Che Ventura. Luego, José Ramón. En la media cancha voy a jugar con un 4-3-3. Emilio Fernando Alonso. Toño Moreno. A Toño Moreno de interior. Por derecha. De interior. Miguel Gurbitz. Porque fue un chavo que nunca claudicó. ¿Quién más me falta? Ya estoy en 4-3, ya me expulsaron a muchos. Aquí voy a poner a un hombre que se llama Raúl Reyes, Carlos Albert. Porque él me enseñó
que más allá que estés equivocado, tienes que defender tus convicciones, tus valores, y que esos son irrenunciables. Pues como 9, haré otro de mis. Marco Ancina. Quizá me falten muchos, no esperaba este ejercicio. Fernando Marcos alguna vez te dijo, esta carrera, la del periodismo, es de resistencia. Al principio trabajas un chingo y te pagan una mierda, pero si eres constante, al final trabajas una mierda y te pagan un chingo. ¿Ya llegaste a este punto? ¿Estás en el tope de la industria? En sueldos, por supuesto que no, con lo que gana José Ramón, con lo que gana. No. Yo estoy en la parte chiquita de la industria, pero sí estoy en la parte más madura de toda mi carrera. Me siento más pleno, me siento con más libertad, me siento, gracias a esa experiencia donde trabajas mucho y te pagan una mierda y después trabajas poco y te pagan un poco más, canalicé muchos otros recursos y aprendí a no vivir del periodismo, sino a disfrutar del periodismo. Y si eso es estar en el cenit, lo estoy. Soy Ignacio Suárez, el fantasma periodista.